En Colombia asesinaron uno a uno a los miles de miembros y dirigentes de un partido político. Un exterminio que continúa hasta nuestros días. Hoy vamos a conversar con su líder, una de las pocas supervivientes, una valiente mujer que sueña con la paz y que dedica su vida a que la historia no se repita. Y eso son palabras mayores. Aida Bella, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están escuchando. Es impresionante hablar por primera vez contigo y sentir que te conozco de toda la vida, porque eres una de las personas que más ha marcado, una de las mujeres que más ha marcado la historia reciente del país. No solamente por la importancia que has tenido como política, sino por toda esa trayectoria de resistencia. Eres como una activista que ha resultado metida en el mundo de la política en una de las épocas más violentas de nuestra historia. Así que, de antemano, empecemos más la entrevista agradeciéndote toda una trayectoria profesional, personal y política. Gracias, Pablo, por tu generosidad. Soy simplemente una mujer que le ha tocado el genocidio de la Unión Patriótica, pero igualmente que he sobrevivido a él. Tú que has sido una víctima y una protagonista de este genocidio de la Unión Patriótica, a mí me gustaría que le contáramos a la gente joven de Colombia 3 cosas claves que a veces se nos olvidan. Primero, cuéntanos qué es la Unión Patriótica. Bueno, la Unión Patriótica fue un movimiento que nace precisamente de un acuerdo de paz en la época del conservador Belisario Betancur, que organiza unos diálogos con las FARC, y una de las conclusiones es crear un partido político para que se pudieran insertar a la vida normal, a la vida nacional, a la vida en la política colombiana, dejando las armas. Y esa fue una experiencia que realmente la bañaron en sangre. Efectivamente, la Unión Patriótica sale en 1985 con muchísimo respaldo popular. Se unieron mucha gente del común, periodistas, ahí había escritores, había artistas, había dirigentes sindicales, pero igualmente había gente de los partidos liberal y conservador que no estaban de acuerdo con sus partidos. Acabamos de salir de la época del Frente Nacional, donde 4 años eran los liberales, 4 años los conservadores, el resto del mundo no existía. Y entonces esta era un partido que salía en medio de esta situación y muchos nos fuimos con la Unión Patriótica. Yo en ese momento era dirigente sindical, estábamos en la CSTC, pero también había conversaciones para crear una gran central, que después es la CUT. Y ahí en eso, pues nosotros ingresamos, no solamente como activistas, como estábamos en el movimiento sindical, simplemente éramos activistas de un movimiento que nacía. Estuve en su primera elección en 1986, estuve entregando los votos en Bogotá, en un sector muy popular, y realmente en esa votación obtuvimos pues 14 congresistas entre Cámara y Senado. O sea, de 0 a 14 directamente en las primeras elecciones. O sea, un apoyo popular increíble. Increíble, pero además de eso no había ninguna cuestión especial. Se competía como cualquier ciudadano. Y realmente la sorpresa fue enorme. Es decir, estaba el tercer partido político constituido, no solamente los liberales, los conservadores, sino la Unión Patriótica. Y tener 14 representantes en el Parlamento, pues resultó todo un desafío para una clase política que, entre otros, yo creo que ya tenían concebido el esquema de cómo exterminar a la Unión Patriótica. Y empezaron los asesinatos, las matanzas. Con una impunidad en nuestros asesinatos del 96.7%, que nos obligó a llevar a la Comisión Interamericana de la OEA la demanda por genocidio político ante la no respuesta de la justicia colombiana por toda esta serie de cosas que pasaban en Colombia. Torturas, violaciones, descuartizamientos, y ningún gobierno fue capaz de defender a los hombres y mujeres, opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, campesinos,
indígenas, afrodescendientes, jueces y otros ciudadanos. No hay en ninguna de las escasas sentencias en el caso de la Unión Patriótica, en el ámbito nacional o internacional, donde el Estado no haya sido condenado por 3 factores fundamentales. Por omisión, no se daban cuenta de nada. Por colaboración, muchos datos fueron entregados por agentes del Servicio Secreto del Estado y por oficiales y la cúpula militar colombiana. Por acción directa, sí, el crimen de Manuel Cepeda fue hecho por un grupo de suboficiales en un curso de inteligencia militar. Por todo esto ha sido condenado el Estado porque sus agentes intervinieron en esa alta criminalidad. Decenas de años negando su responsabilidad y aún hoy, a portas de la firma de la paz, no aceptan su responsabilidad internacional en el caso del genocidio político, que es el desconocimiento de todos los derechos humanos para un grupo de la oposición. Pues me acuerdo que el primer parlamentario que cae ahí en un operativo que se llamó el Baile Rojo, y ese Baile Rojo era matar a la gente que había salido elegida al Parlamento, y empiezan por Leonardo Posada, que era un maestro de 34 años, casi toda la gente que asesinaron en ese momento, gente muy joven, promesas en la política colombiana, pues esto era impresionante, es decir, nadie podía entender cómo en un país democrático mataban 2 parlamentarios con 24 horas de diferencia. Este fue el compañero Pedronel en Villavicencio, lo mataron además cuando estaba dejando a su hija en el colegio. Y de ahí en adelante empieza la matanza de 9 parlamentarios, 2 candidatos presidenciales. Y entonces en el 86 que sale de candidato Jaime Pardo Leal, pues a él lo matan en el 87. Había sacado la mayor votación de la izquierda en el país, nunca antes, más de 300.000 votos, y eso los alentó mucho más. Entonces, esta supuesta democracia colombiana, entre comillas, por no dar los debates, por no tenerlos en el Congreso, los empieza a matar uno por uno. Recapitulando, por primera vez después de la firma de unos acuerdos de paz, se crea un partido derivado del acuerdo entre el gobierno y las FARC, que se llama la Unión Patriótica, y ese acuerdo lo firma un gobierno que representa a la oligarquía colombiana, que está dividida en 2 partidos que venían hegemónicamente gobernando el país. Y a partir de ese momento empieza el asesinato, el exterminio de uno a uno de los componentes de ese partido. Cuéntanos eso, cómo sucedió, porque es una cosa que yo creo que se compara casi a los grandes genocidios de la historia, a la masacre de los judíos, a las masacres con machetes en Ruanda. ¿Cómo pudo pasar eso en Colombia? Pues pudo pasar porque era una cuestión completamente programada. Para nosotros no hubo ninguna espontaneidad en eso. Es decir, tenían todo listo, hasta la justicia. Así es de que mataban, no había justicia y simplemente quedaban asesinados y todo como paralizado. Nos tocó sacarlo al comité, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los Estados Unidos para que se pudiera hacer algún acto de justicia. Pero eso empezó inmediatamente. ¿Ustedes ganaron esas 14 curules en las elecciones? ¿Inmediatamente? Hubo personas que, por ejemplo, duraron 8 días en el Parlamento. Leonardo Posada, un joven maestro de 34 años en el puerto petrolero, él se posesiona el 20 de julio y lo matan el 30 de agosto. Es increíble. Es decir, eran días de posesionados, un mesecito un poquito largo y ya. Y a Pedronel Jiménez también. En el Meta lo asesinan un día después de Leonardo Posada. Pero en las investigaciones posteriores se ha comprobado que eso fue programado, que eso fue sistemático. No hay ningún genocidio en el mundo, Pablo, que sea espontáneo. Todos los estudiosos de los genocidios, el de Ruanda, el de Armenia, etcétera, todos coinciden en que tiene que haber una participación del Estado. No se puede dar un genocidio sin eso. Entonces Colombia ingresa en los grandes genocidios del mundo. Es así. Aquí, incluso generales que todavía están vivos,
Dicen en este momento que aquí no hubo nada especial, nada programado. Lo niegan. Sí, lo que sí se comprueba alrededor de todos los asesinatos que ha habido es que muchos los asesinaron y tuvieron la complicidad, incluso cuando nos pusieron escoltas, como es el caso de Bernardo Jaramillo, los escoltas participaron en la propia muerte del protegido. Es decir, aquí nos ponían escoltas y no era para que nos protegieran, sino para que supieran cómo vivir. No se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Aida, ¿cuántas personas fueron asesinadas? Fueron asesinadas más de 4.000 personas, si contamos entre los asesinatos y las desapariciones. Asesinatos fueron más de 3.500 asesinatos. Nunca podremos saber la cifra exacta, porque muchos compañeros fueron asesinados, la gente los llevó, su familia, o los amigos, o el municipio los enterró, y su familia se sumergió. Es realmente atroz, porque además hubo un problema supremamente complicado, más de 500 desaparecidos que no hemos encontrado. Esto después de 30 años, 25 años están muertos. Fueron en total, los que llevamos a la Comisión Interamericana, fueron 6.354 casos, de ellos más de 4.000 personas asesinadas. ¿Y qué sentencias ha habido al respecto? ¿Quiénes fueron los que asesinaron a estas personas? ¿Quiénes fueron los organizadores? En mayo del 2019, la Comisión Interamericana saca un informe de fondo. Este informe de fondo manifiesta en su primera conclusión que el Estado colombiano violó toda una serie de derechos consignados en la Carta Americana de Derechos Humanos. Todos, el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, el derecho al pensamiento crítico, el derecho al desplazamiento dentro del país, todos los derechos, absolutamente todos, los derechos de los niños, los derechos consagrados en la Constitución Nacional fueron violentados. Por eso el Estado colombiano, en ese fallo de fondo de la Comisión Interamericana, es declarado culpable. Posteriormente el gobierno entonces dice, no, nosotros no aceptamos este fondo, queremos que vaya a la Corte Interamericana, y en la Corte Interamericana acaba de pasar la audiencia hace unos meses, en la cual pues ellos están estudiando y esperamos un fallo definitivo. ¿Y esto llegó alguna vez a la Corte Penal Internacional? No, porque la Corte Penal Internacional no estaba todavía, es fruto de los acuerdos de Roma, pero hay algunos asesinatos que se cometen actualmente que van a la Corte Penal Internacional. Algunos, muy pocos contra la Unión Patriótica, pero muchos de líderes sociales, de gente reclamante de tierra y de restitución de cultivos ilícitos. Yo me puse de rodillas, le pedí que me bendijera un pequeño rosario que guardo conmigo. Yo sé, señor Uribe, que usted no tiene miedo porque usted atemoriza. Usted atemoriza aquí a todo el mundo, hasta la Corte Suprema de Justicia. Usted atemoriza testigos, usted atemoriza al que quiera. Yo soy una simple mujer que me tocó vivir 18 años en el exilio porque no me lo permitieron vivir en este país. Fue ese último año cuando Abella se vio obligada a exiliarse en Europa luego de ser víctima de un atentado en la autopista norte de la capital. Se presume que la causa del atentado fue haber denunciado la existencia del plan Golpe de Gracia, cuyo propósito era asesinar a los líderes de la UP. ¿Y en la sentencia contra el gobierno colombiano es solo por omisión o también por participación? Por tres cosas. Hay primero por omisión. Si no hicieron nada, tienen la culpa. Segundo, por colaboración. Muchos, por ejemplo, el alcalde Sabana de Torres fue asesinado con armas que les pasaron personas de los militares, pero además les pagaron el hotel,
y eso todo está comprobado. Entonces, por colaboración, y tercero, por acción directa, como en el caso de Manuel Cepeda, donde actuaron los elementos o oficiales que participaban en un curso de inteligencia militar. Directamente de matar. En nuestro canal hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Iván Cepeda, a Jessica Hoyos, a muchos de los hijos de los asesinados de la Unión Patriótica. El genocidio de la Unión Patriótica parte en dos la historia de Colombia. Sucede además en una época en la que el país estaba sumergido en una violencia muy especial. Cuéntanos un poquito cuál era el contexto de esa época en el que se desencadena este genocidio. Siempre me han preguntado, sobre todo cuando viví en el exterior, 17 años, 6 meses, 4 días, en asilo político, me preguntaban si Colombia tenía parlamento abierto. Sí, siempre. Lo han hecho a nombre de la democracia. Todo el genocidio que sucedió en el continente, en el cono sur, con dictadores, lo hicieron en Colombia con presidentes, lo hicieron con congresos abiertos y lo hicieron precisamente con una colaboración inmensa de agentes del Estado. Era terrible porque todos los días teníamos que enterrar gente. Hoy me acaban de llamar, por ejemplo, que mataron a uno de las personas dirigentes sindicales que participaron en la fundación de la Unión Patriótica en Santa Marta. Hace pocos minutos acabo de saber que lo degollaron. Vivía solo, era un anciano ya, tenía 64 años, Francisco Giacomet. De sus padres eran de ascendencia italiana. Lo siento mucho, Aida. Así es. En este país no dejan de matar. O sea, continúa el genocidio de la Unión Patriótica. Yo creo que a menor escala. Y por supuesto, como decía alguien en la OIT, en las conferencias donde estuve, que mataban muchos dirigentes sindicales, y un dirigente inglés dijo, no, el gobierno siempre nos dice que hay menos muertos. Claro, va a haber un día en que no hay ni uno, que les mataron a todos. Pero posteriormente sus cuerpos aparecieron en el río Sumapaz. Hay uno de los jóvenes que era activista en la defensa del páramo de Sumapaz, sobre todo en la lucha contra la represa que quieren construir. Los crímenes de estos 3 jóvenes se suman a los de otros muchachos que son hijos de líderes de la Unión Patriótica, organizaciones sociales y reclamantes de tierras, y que se cree es una nueva estrategia de los paramilitares para golpear a los voceros de izquierda. Entre los asesinatos contra hijos de líderes de izquierda están la de Juliana León Pulgarín, hija del sindicalista, y del Brando Pulgarín de la Asociación de Empleados Bancarios en Envigado. La joven supuestamente se suicidó en septiembre del año pasado, sin embargo su familia dijo que jamás tuvo trastornos psicológicos. Y el reciente crimen de la niña de 14 años, Dayana Marmon, quien apareció violada y torturada en el sur de Bolívar. Dayana era hija del líder de la Federación de Pequeños Mineros, que se oponen a las grandes industrias de oro. Tenemos que romper esa costumbre que viene desde la revolución de los comuneros. Firmaban en Bogotá y los asesinaron en Tunja a José Antonio Galán. Es lo que pasó con la guerrilla liberal en el llano. Les dieron la paz y mataban a Guadalupe Salcedo. También lo que pasó con el M-19, firmaron y al mes mataban a Carlos Pizarro, el comandante de esa guerrilla. Esperamos que esta vez la vida de quienes hacen parte del proceso de paz no sea sacrificada y rompamos un hito en la historia. Pero seguimos con la misma cooptación de los organismos de control, con ese mismo poder hegemónico paramilitar en el gobierno, con la infiltración de todas estas mafias dentro de las Fuerzas Armadas. Realmente la situación de Colombia, si nos ponemos a ver con lo que está pasando con los líderes sociales, con los asesinatos de excombatientes que han creído en la paz, con los asesinatos de personas de la Colombia humana, la situación es muy parecida. Es igual. Simplemente los métodos son los mismos. Es la amenaza, es la inteligencia que utilizan, y solamente se puede hacer un genocidio tan delicado, tan complicado como el de la Unión Patriótica si hay colaboración del Estado. A ver, en la situación actual, ¿quiénes tienen las listas? Con la Unión Patriótica hicieron las listas y le hicieron al Ministerio de la Defensa y las regaban por todas las brigadas. Pero en esta situación es muy fácil para el gobierno. Primero, las listas de los dirigentes de las acciones comunales las tiene el Ministerio del Interior, no otro. Segundo, las listas de los movilizados lo tiene otra oficina que depende del Ministerio del Interior. La lista de la gente que hace sustitución de cultivos
¿Quién la tiene? El Ministerio del Interior, porque es otra oficina de ellos. Entonces nosotros hemos dicho, pues bueno, esta vez no les tocó hacer lista, las tienen todas. Y yo creo que el mismo método que utilizaron con la Unión Patriótica la utiliza en este momento, y por eso es tan fácil matar a la gente. Que el culpable de todo esto es la clase mal dirigente de este país, que no se contenta con 1 millón de hectáreas, quiere todas las hectáreas, no se contenta con un banco, quiere todos los bancos, no se contenta con un medio de comunicación, quieren todos los medios de comunicación, y como si fuera poco, quieren la basura de este país, que se la pelean con los recicladores a lo ancho y largo de la patria. Aquí hay familias hegemónicas, monárquicas, a las que no se les pide nada más sino su parentesco para figurar en la vida política nacional. Aquí hay que abrir realmente los espacios. Queremos construir una patria generosa, una patria distinta, que la venimos soñando desde que éramos jóvenes. Hoy soy abuela y si me descuido, bisabuela, pero todavía sueño con dejarle a mis bisnietos un país que cuente las historias de la paz y no siga contando las historias de la guerra. Muchas gracias. Aida, siguen en el poder las mismas familias oligárquicas, los mismos señores feudales, los mismos finqueros, los mismos terratenientes. Seguimos con la misma violencia. ¿Tú crees que realmente en el 2022 va a pasar el milagro de que tengamos por primera vez un gobierno de izquierdas, un gobierno que piense en la gente? Yo creo que en este país no hay ni oligarquía. Es una élite corrupta, es una élite parásita y una élite mafiosa. Utilizan todos los dineros para comprar los votos y por eso se sostienen como una mayoría en el Parlamento. Pero realmente lo que yo veo es que no hay absolutamente nada que se parezca a una democracia en Colombia, porque el genocidio es contrario a la democracia. Y cuando hablan de democracia, es algo que se han inventado y precisamente por eso sostienen el poder, porque compran la mayoría de los votos. Podrán tener un margen de opinión muy poco, pero no es lo corriente. Compran la mayoría de los votos. Aquí entrevistamos a Iván Cepeda, que nos contó que había pues hasta 8 millones de incongruencias entre el censo electoral y los datos que tenía la registraduría. Aparte, el software que tiene la registraduría es de un privado, no se pueden ver los datos. Aparte, la ñeñe política, los dineros del narcotráfico, y encima tenemos al supuesto centro colombiano intentando dividir la izquierda y hacernos pensar que no hay que estar polarizados y que hay que seguir con un sistema neoliberal y en base a una desigualdad y a una injusticia social. ¿Cuál es la jugada del centro? ¿Cuál es la jugada de todas estas fuerzas que intentan dividir la izquierda? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que ellos están muy cómodos. Por primera vez en el Parlamento tenemos 22 senadores y en la Cámara tenemos 23. Es una bancada muy representativa, una bancada que además, como ellos mismos reconocen, una bancada que estudia, una bancada que debate, una bancada que trabaja y una bancada que tiene la inmensa mayoría de votos de opinión. Entonces es muy contradictorio, pero yo creo que vamos en un Congreso además enmermelado. Enmermelado es que dan muchas cosas para que ellos voten los proyectos de ley. Por ejemplo, dan ministerios, dan viceministerios, dan agencias, mucho juego burocrático, por decirlo así. Y entonces nosotros decimos, y esto me lo acuñaron hace unos días la gente de Nariño, que es uno de los departamentos que más sabe de política, decían, la mermelada tiene fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el 2022. Y en ese 2022 nosotros pensamos que esto tiene que cambiar. Por eso estamos trabajando en el Pacto Histórico. Ojalá que sea así. Lo que pasa es que todas estas fuerzas de convergencia que deberían estar intentando ganar en primera vuelta se están viendo diluidas por otro fenómeno muy importante, que es la abstención. ¿Cómo es posible que más de la mitad de la gente que puede votar en Colombia no vote? Que el 60% de esos que no votan sean jóvenes. ¿Cómo es posible? Eso es falta de pedagogía social. ¿Cuál es ese inmovilismo social que tenemos teniendo en cuenta la situación tan desesperada que vive el país? Yo creo que nos falta. Creo que alguna cuestión tenemos que hacer diferente. Y pienso que los jóvenes
que son los que en últimas están diciendo muchas cosas en el mundo, además, tienen que entender que la abstención no es un camino. La abstención es facilitarles a ellos que lleguen con toda una serie de vicios que han empleado durante 2 siglos, Pablo, porque es que esto viene desde 1819. Dicen que nos liberamos de la colonia, pero no. Yo creo que sigue siendo un factor muy preponderante la gran prensa, pero también yo les quiero agradecer a ustedes que tienen pues todas estas redes sociales, que tienen programas alternativos. ¿Por qué? Porque es una forma también de llegarle a la juventud, pero la juventud tiene que entender que no solamente es las redes sociales, sino que son los votos. Necesitamos que ellos vayan a votar por otra manera de gobernar este país. Yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo tanto desde los partidos políticos como desde el activismo para hacer una pedagogía social a esa Colombia apática que tiene que salir en el 2022 a cambiar su destino. Una de las imágenes que a mí más me ha dejado marcado, Aida, es una imagen tuya en la autopista norte en Bogotá, cuando hacen un atentado contra tu vida, uno de los varios atentados que has sufrido, en ese momento fue con un rocket, y que marcó para ti el exilio. ¿Cómo fue tomar esa decisión de marcharte de Colombia, tú, una absoluta convencida de la lucha, y tener que estar 17 años lejos de tu país? Fue por una sencillísima razón. No habían hecho nunca un atentado con rocket. 2, no sabíamos exactamente qué querían, pero 3, al segundo día, cuando recibimos unas llamadas de la gente, pero además visitas, de la señora que vendía dulces cerca al consejo, del restaurante, de la droguería, de las hermanitas que tenían un colegio donde nos dijeron, nos han llamado para solicitarnos que salgamos porque van a bombardear el consejo, pero te van a matar, te van a matar. Entendí que ponía en peligro mucha gente, mis vecinos, mi familia, la gente que trabaja alrededor del consejo, que ahí dije, no hay por qué poner en peligro tanta gente, me marché del país. Una vez consolidada la Unión Patriótica como partido político, una lluvia de balas cae sobre sus miembros. En pocos años son asesinados más de 2.000. En el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la Unión Patriótica en todo el país. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, a las 7:51. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de 3 hombres. Cuando de pronto la escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande y dice, nos disparan con una bazooka. Y me marché, y cuando llegué a Suiza, la gente de Amnistía Internacional que bajó a hablar conmigo, sobre todo una mujer que visita a Colombia todos los años, y me dijo, por favor, no se devuelva para que alguien cuente la historia. Y menos mal que estás contando la historia, porque esta es la historia que queremos realmente escuchar los colombianos, lo que de verdad pasó. Pero no fue el único atentado que tuviste contra ti, ¿no? Hubo más atentados. Sí, cuando llegué también me hicieron otro, y este fue en Arauca. Y desafortunadamente después supimos que el ELN pasaron las disculpas, pero disculparse porque no lo mataron a uno. La candidata a la presidencia de Colombia por la tolda de izquierda Unión Patriótica, Aida Abella, y el aspirante al Congreso, Carlos Lozano, salieron ilesos del ataque. Se conoció que 2 pistoleros a bordo de una motocicleta arremetieron contra los vehículos que realizaban una caravana por el departamento Arauca, al noreste de Colombia. Pues durísimo. Aida, ¿y ustedes confían en sus escoltas? Porque con esa historia colombiana, fíjate los casos de Pizarro, por ejemplo, ¿ustedes realmente confían en su protección? Yo me salvé porque mis escoltas eran los hijos de la gente de la Unión Patriótica, que tenían mucha confianza, que han pagado servicio militar. Yo nunca acepté un hombre del DAS, por eso estoy viva. Pero además, la Unión Patriótica tomó esto como norma. Nosotros no aceptamos gente que fuera del DAS, ni los anteriores, ni los nuevos. Nosotros caminamos con muchísima confianza y por eso los aceptamos. Si no, preferiría viajar en bus. ¿Qué le dirías tú a esas personas que le tienen miedo
a un gobierno de izquierdas? No necesariamente de Petro, de cualquier presidente de izquierdas. Primero, que lo que hay que tenerle miedo es a quienes han gobernado, porque lo han gobernado con mucha violencia, porque lo han gobernado con guerra, porque lo han gobernado con armas. Todo este trayecto de los 2 siglos, ellos son los que han tenido pues los gobiernos. ¿Y qué han hecho? Matar. ¿Qué han hecho? Quitar la tierra. ¿Qué han hecho? Pues simplemente gobernar de una manera donde la violencia ha venido del poder. En Colombia, para mí, ellos son los que han hecho la violencia. La gente lo que ha hecho es defenderse. Y la última violencia, esta terrible paramilitar, lo que hicieron fue una reforma agraria. Lo que hicieron fue que el 0.4% de la población sea dueña del 46.6% de la tierra. Este es el índice de desigualdad más grande que hay en América Latina. Por eso somos el segundo país más desigual en el continente. Pero además tenemos una serie de cosas terribles, como es que todo el que salga a defender no solamente los derechos humanos, su comunidad, a decir, bueno, aquí necesitamos agua potable, inmediatamente es puesto en una lista y es, en últimas, asesinado. Es lo que estamos viendo actualmente. Y yo creo que ya es bueno que otros partidos, sobre todo la izquierda, que nunca gobernaba Colombia, lo pueda hacer. Y lo hicieron. Yo creo que la persecución que tuvo Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá fue haberles quitado la alcaldía, el segundo puesto más grande del país. ¿Y por qué no pudo hacerlo muy, pero muy bien? Porque pasó todos los años defendiéndose de la extrema derecha, que lo quería llevar. Además le quitaron la alcaldía, además tocó ir internacionalmente para que se la devolvieran. Pero Gustavo tiene también algo muy especial que yo pude constatar en el acompañamiento que le hice en la última campaña. Estuve casi en la mitad de las plazas del país con él. Es un hombre muy estudioso. 6 horas diarias. Es el único hombre que le cabe no solamente la realidad colombiana en su cabeza, sino que además la realidad del planeta. Es el único que habló sobre el recalentamiento del clima, sobre el recalentamiento global, el único que estuvo invitado a París a los acuerdos precisamente de toda esta situación. Y yo creo que es un hombre que en la práctica ha transitado tantos problemas y tantas dificultades que es necesario escucharlo. Para mí es el estadista del Congreso, es el hombre de las profundidades, es el hombre que puede salir a un debate, no solamente de Colombia, sino a un debate del mundo. Y pienso que tiene muchísimas también cualidades y tiene también defectos, como todos los humanos, como todas las personas. Tiene algunos defectos que necesariamente tienen que estar compensados con un buen gabinete, y los jóvenes tienen que entender que Colombia no puede ser manejado por los de siempre, porque nos tienen a un país encendido en la violencia en 2 siglos de guerras declaradas y no declaradas, y necesitamos superar todo esto. Pero el país ha visto quiénes lo han manejado y quiénes lo han manejado mal. Démosle una oportunidad a Petro o a la persona de la izquierda que en últimas puede representarnos y puede hacer otro gobierno completamente diferente, que no es el de Chávez, que no es el de Maduro, que no es esa cuestión, porque incluso los propios planteamientos de Petro hacen ver que él no está, primero, dependiendo de un solo producto en Colombia, que este país es un país rico, este país es un país que se merece otra gobernanza, y sobre esa gobernanza es que estamos trabajando. Otro argumento que no se justifica de parte de partidos como el Verde o el Centro Democrático es que ellos tengan en sus filas a excombatientes, incluso guerrilleros como Eber Bustamante del Centro Democrático o a Navarro Wolf del M-19, cuando dicen que precisamente el pasado guerrillero de Petro es lo que lo hace una opción no válida para Colombia. ¿Cómo se explica eso? Son las contradicciones propias de estos partidos. Y yo creo que de todas maneras un hombre que se ha sublevado contra unos gobiernos que efectivamente lo único que practicaron fuera esto, y que entiende que veniendo a la vida civil y siendo parlamentario por muchos años, además demostrando que ha sido un excelente parlamentario, pero además siendo un buen alcalde de Bogotá, que incluso le ganó todas estas cosas que quisieron hacer la extrema derecha contra él en los tribunales internacionales. Ahí es donde
nosotros decimos, pues bueno, no se entiende aquí porque tienen el manejo del poder desde hace muchísimos años, pero sí lo entienden entidades y tribunales internacionales que fueron capaces de eximirlo y de devolverle prácticamente la alcaldía de Bogotá, que se le había quitado un procurador de la extrema derecha, que ahora es el embajador en los Estados Unidos, no como embajador, pero sí nos representa en organismos internacionales. Esto es una vergüenza. Y yo sí creo que si algo tiene que hacer el país es reconocer el valor de la gente que ha tenido, incluyendo las armas, que las ha dejado y que ha dicho vamos a la vida civil porque es necesario contribuir a un cambio en Colombia. Y ese es Gustavo Petro. Ha pasado una cosa que es, yo creo que un problema también para la extrema derecha y para los poderes hegemónicos, y es que hoy en día todos tenemos un teléfono que tiene una cámara. Hoy en día nos podemos comunicar. En esa época las noticias se enteraba la gente a través de los 2 canales de televisión o de Caracol y nada más. Hoy en día podemos lanzar una serie de contenidos muy importantes y les queda mucho más difícil ocultar sus crímenes, así que todos esos contenidos, todas esas redes sociales, toda esa capacidad de comunicación, por favor, pónganlo al servicio de causas tan nobles y tan justas como las que defienden ustedes. Aída Bella, no hay palabras para agradecerte, no solamente tu vida de valentía, de esfuerzo y de inteligencia, sino lo que haces hoy, que es escribir esta historia de Colombia que queremos cambiar para que nuestro destino lo podamos dirigir nosotros mismos, para que tengamos libertad. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad y solamente quiero acuñar una frase que me dijo León Valencia en un programa de televisión. Este es el único partido en el mundo que después de un genocidio vuelve a la política. Tienen un récord, me dijo yo. Realmente quedé asombrada. En medio de todo lo que nos ha tocado, nunca pensamos en eso. Se lo agradezco a León Valencia. Los que quedamos vivos tenemos también una enorme responsabilidad, enorme, de no solamente de decir lo que pasó, sino también de contar unas historias que nadie ha contado. Muchas gracias, Pablo. Eres única, eres única. No es eso, hay mucha gente que también lo hace y sobre todo hay gente muy valiente que desde el exterior sigue siendo militante. A nosotros nos sacaron, pero nunca nos fuimos de Colombia. Gracias por haber sobrevivido, Aída, y hasta siempre. Gracias a ti por esta entrevista y un saludo muy fraterno para todas las personas que nos siguieron, especialmente a los jóvenes. Un abrazo. Independientemente del partido en el poder, en casi todo el mundo se gobierna para las oligarquías nacionales y estas para las extranjeras. El todo vale del neoliberalismo que practican incluye matar a los pueblos de hambre, el matoneo militar y financiero, algo que no es difícil cuando se tiene a los gobiernos y sus ejércitos al servicio. Quienes se oponen a esta injusticia y a la pérdida de soberanía de los pueblos son criminalizados, calificados de comunistas, de enemigos del desarrollo e incluso de terroristas. Y siempre hay un descerebrado dispuesto a apretar el gatillo. Llegan al poder quienes menos escrúpulos tienen para robar y matar, para dejar robar y para dejar matar. La democracia representativa es un engaño. Los colombianos han dejado demasiado poder en pocas manos, y en ellas han terminado no solo su territorio, sino sus vidas y las de sus hijos.